UCB Radio presenta Activa Mente. Salud mental a tu alcance con Sabia Salud. Muy buenas tardes, estamos en un nuevo capítulo de Activamente en el 103.5 de la radio Universidad Católica de Valparaíso. Estamos con el gran Nicolás Soto y hoy día tenemos un gran invitado, Juan Pablo Narváez, que ya lo voy a presentar en su momento con lo que él hace. Solo le voy a adelantar que es licenciado en Psicología y está en la Universidad Autónoma de Madrid. Tiene una especialidad en psicoterapia transgeneracional y es coaching. Por lo tanto, vamos a tener una gran conversación hoy día con él. Bienvenido, Juan Pablo, ya te presenté. Ya me contradije en la primera parte ya, pero este programa... ¿Cómo estás, Juan Pablo? Bien, muchas gracias por la invitación. Yo estoy ahora en este momento fuera de Chile y contento por poder estar en este espacio y comentar más o menos cuál es mi trabajo. Excelente. Nicolás, ¿cómo estás? Juan Pablo. Hola, ¿qué tal? Salvador, Juan Pablo, muy bien, muy bien. Aquí bastante interesado porque vendría a ser la primera vez que conversamos sobre psicoterapia transgeneracional. Es algo que a lo mejor tiene un nicho relativamente reducido hoy día en lugares como Chile, o para qué decir en algunos lugares de Europa, pero sería interesante, digamos, que nos adentremos un poco en ese universo terapéutico, ¿no? Así que, bien, contento. Bienvenido, Juan Pablo. Muchas gracias, Nicolás. Oye, mira, fíjate un poco, Juan Pablo, que este tiempo ha sido un tiempo de volver, digamos, a las rutinas, ¿ya? Entonces, de alguna forma, lo que yo he podido observar diría, 2 semanas, es nuevamente una levantada en los elementos ansiógenos y una nueva, como una quinta ya readaptación, digamos, al contexto, porque hemos estado entra, sale, y ahora los colegios están en plenitud, ¿ah? Los colegios ya están en plenitud, y yo he visto acá como en la ciudad, una ciudad estresada, ¿ah? Una ciudad, yo siento que el bienestar ha caído en Valparaíso y en Viña del Mar, quiero decirlo. Es insoportable transitar en Viña entre las 5, 7, 8 de la tarde, o sea, un taco de 1 hora y media, y eso no contribuye al bienestar. Uno sale en la mañana, yo uso la locomoción colectiva o ando en bicicleta, un auto, una persona, y lleno de un auto una persona, o sea, no contribuye, digamos, al bienestar subjetivo el tener organizada así la ciudad. Entonces quería decir un poco de esto porque resulta de que cuando se termina la jornada laboral, las personas quieren llegar a la casa y llegar lo antes posible. Entonces ya se tienen que mamar un taco de 1 hora y media, 2 horas, para avanzar 3 kilómetros, 4 kilómetros. Ya, lamentablemente, Viña ya no es una ciudad de descanso o de bienestar con este nivel de tráfico que tenemos. Bueno, quería decir eso, y al mismo tiempo estoy súper ocupado, Juan Pablo, y aquí, porque estoy viendo un deterioro, como un tercero, cuarto, quinto deterioro de la salud mental de nuevo. O sea, todos los procesos que en el verano han suspendido se están volviendo como a resituar hoy en día. ¿ya? Sí, totalmente. Entonces vamos a tener una situación de salud mental bien, bien importante, y entendiendo, Juan Pablo, que Chile era hasta hace unos años atrás uno de los países que no tenía ley de salud mental, y donde tenemos unas cifras de tremenda de salud mental, porque la hemos dicho varias veces aquí, la voy a volver a decir: por cada 5 mujeres se deprime un hombre en Chile. En el mundo es 2 por 1. Hay un factor de género ahí también. Tenemos la segunda tasa de suicidio más alta en infanto juvenil, tercera, y bueno, hay una discusión ahí, algunos no están de acuerdo con esas cifras. Tenemos, digamos, índice de obesidad altísimo, primer lugar, el índice de alcoholismo súper alto. Lideramos, digamos, en consumo de alcohol en Latinoamérica en destilado. Entonces, siento de que de alguna forma este tipo de programas, Juan Pablo, contribuyen directamente a poder socializar la salud mental. Y en ese sentido, tú traes una apuesta, una terapia que es transgeneracional y coaching, y nos gustaría saber en qué consiste también eso, Juan Pablo. Ya, mira,
A modo como definición, para comenzar a comprender de qué hablamos con psicoterapia transgeneracional, el transgeneracional se define como una aproximación terapéutica donde explora los orígenes genealógicos del consultante. ¿Qué quiere decir? Que nosotros hacemos un análisis de tal manera que la persona pueda tomar conciencia de su historia personal y sobre todo familiar, pero no solo de la familia directa, sino que también de sus ancestros, de las generaciones anteriores. Como tú estabas hablando de salud mental, obviamente la salud mental también tiene un factor social relevante, es decir, dónde nosotros habitamos. Como tú dijiste, esta es como la quinta vez que viene cambiando y está el verano, entonces está todo más apaciguado, pero nosotros venimos de un hecho, a modo de ejemplo, súper importante que ha marcado la historia del país, que es el 18 de octubre, ¿cierto? Ya. Así es. Yo les voy a pedir que ustedes respondan. Yo me acuerdo que había una frase muy representativa de ese evento. ¿Ustedes me podrían decir cuál es? Que de cierta forma No es, fue la que gatilló, no es depresión, es capitalismo. ya. Pero mira, No, yo te voy a no son decir 30 otra. pesos, son 30 años. Ahí Son está. 30 años. Salió solo. Cuando una persona dice que no son 30 pesos, son 30 años, ya está hablando por lo menos de 2 generaciones. ¿Sí o no? 15 años cada Correcto. uno es más o menos una generación. Ahora, las personas que supuestamente hicieron o comenzaron, gestaron todo ese movimiento social fueron estudiantes. En su mayoría, el estudiante no tenía problema para pagar el metro, porque o se los paga a sus papás, o tienen reducción, etc. Pero Ni ellos tienen más de fueron los 30 que años. ni tienen más de 30 años, ni vivieron tampoco la dictadura. Pero fueron ellos los que, de cierta forma, destaparon una olla y generó un conflicto social mucho más grande. Claro. Ahora, para continuar con el mismo ejemplo, yo te digo, la frase no termina ahí, yo creo que hay una segunda parte que es muy importante, porque decía, no eran 30 pesos, eran 30 años, pero eran 30 años ¿de qué? De abuso, ¿no? Claro. Ya. Bueno, ¿Qué 30 años quiere? de impunidad, 30 años de, en el fondo, de indefensión de la sociedad, de protección social, 30 años de normalización de, como tú bien dices, de abuso, que creo que es una palabra central. Pero Abuso yo en creo que general. el abuso, yo creo que se contextualizó o englobó más o menos toda esta serie de injusticias. A ver, ¿estos niños fueron los que directamente vivieron el abuso? Yo creo que no. En parte puede que sí, pero claramente había una reivindicación. ¿Y cuál era el abuso que ellos reivindicaban? Que la abuela a lo mejor se murió porque esperó a una operación que nunca llegó, porque los padres nunca estuvieron en la casa, porque a lo mejor tenían que trabajar, tenían horario extenso o no tenían el recurso y tenían que hacer horas extra, etcétera, dependiendo cada una de las situaciones. Pero los chicos vienen hablando de lo que en terapia nosotros hablamos como también una herida emocional. Claro. Y una de las heridas emocionales que se trabaja en terapia es precisamente el abuso. El abuso no viéndolo solamente como abuso sexual, sino que abuso cuando uno le entrega la confianza a algo, por ejemplo, a un político, y esa persona hace un mal uso de esa confianza. Entonces a eso se refiere también el abuso, el concepto como en sentido amplio. Entonces la salud mental de hoy, de los chilenos, como yo también soy chileno, también viví el 18 de octubre, no viene dada por una situación en particular, sino que viene dada por generaciones que se vienen dando diferentes acciones que desencadenó en este movimiento social. El transgeneracional habla un poco de lo mismo. Lo que trata uno de ver con el consultante es ubicarlo en tiempo y espacio y analizar el árbol genealógico a través de una herramienta, la principal, que es elaborando el genograma. Es decir, yo veo a ese consultante en función de él como miembro de un sistema y de otros sistemas más amplios que tienen que ver con las generaciones anteriores. Esa es un poco la aproximación terapéutica en la cual se basa el transgeneracional. Se habla de trigeneracional también. ¿Eso es así? ¿Se llega hasta la tercera generación para atrás o es más amplio este análisis? Mira, antes podría ser más amplio. Lo que pasa es que ahora las personas viven mucho más. Entonces, abarcar
generaciones anteriores es más difícil porque los periodos son más largos. Antes la gente vivía 50, 60 años, ahora estamos arriba de los 80, entonces se extienden las generaciones. Y Pero acá, fíjate acá yo quiero hacer una distinción muy, muy importante en lo que es todo lo que se hereda de manera intergeneracional y lo que se hereda de manera transgeneracional. Eso es correcto. súper importante para aclararlo, para entender el transgeneracional. Lo ¿Me puedes intergeneracional es todo lo que se hereda, pero de manera consciente. Por ejemplo, mi mamá hacía, preparaba la cazuela de una manera. ¿Por qué? Porque su abuela se la enseñó y su abuela se la enseñó a su bisabuela. Eso es una herencia intergeneracional que va pasando de generación en generación. El transgeneracional son herencias que vienen pasando de generación en generación, pero Anna Selin Schweitzer-Berger la define como un potat chaud, una papa caliente que va pasando de mano en mano, pero que va quemando cada una de las manos por las cuales va pasando. Es decir, que lo transgeneracional es lo que nosotros heredamos, pero no somos conscientes de aquello. Correcto, ¿Se correcto. entiende? Oye, Juan Pablo, mira, es bien interesante lo que señalas, porque me acordé de Freud de inmediato. ¿Por qué me acordé de Freud? Porque de alguna forma, cuando él habla, digamos, del inconsciente, dice que hay un inconsciente que también viaja de inconsciente a inconsciente en el mito familiar, o sea, en las familias. Sí, Entonces, claro. me suena muy parecido en qué sentido que transgeneracionalmente cargamos una información de la cual no estamos conscientes y de que de alguna forma actuamos y que nos puede llevar, digamos, esta papa caliente, digamos, nos puede quemar. ¿Ah? Entonces, es bien interesante porque podemos distinguir entonces que nosotros tenemos un nivel consciente, intergeneracional, donde recibimos algo, lo portamos, lo podemos actuar, pero hay otro campo de información que de alguna forma no estamos conscientes, y me imagino que la terapia transgeneracional busca ser consciente un poco esta información en lo actual, ¿no? ¿Cómo es el tema? Sí, claro. O sea, surge también de una línea del psicoanálisis, eh, trabaja mucho con la capacidad simbólica del individuo y viene de la línea de Anand Selim, viene de la línea de François Dolto, de Didier Dumas, que son grandes psicoanalistas franceses, porque surgió acá. Y Oye, también viene un poco respondiendo el comentario de Nicolai. Por ejemplo, nosotros hablamos cuál es la lógica del transgeneracional. Por ejemplo, hablamos de 3 o 4 generaciones porque a modo de ejemplificar, ponte tú que mi bisabuela o mi bisabuelo estafaron a una persona y se hicieron de un bien. ¿Ya? Mi abuela, la lógica del transgeneracional, sabe del evento que ocurrió, pero en el contexto histórico familiar estaba prohibido hablar de ello. No se podía hablar. ¿Ya? Entonces ella no se puede pronunciar, mi abuela. La madre, la siguiente generación, o mi madre, ella dice, mira, yo sé que algo había, y a lo mejor hagan ustedes su análisis propio individuales, y te dice, mira, si yo me acuerdo que algo ocurrió ahí en el pasado, a lo mejor con una empresa, con un bien, etc. Algo habla, ya se permite hablar un poco en relación al tema, ya no es el tabú de la generación anterior, y en este caso en este caso la generación de ahora, o en los casos de los jóvenes, los estudiantes, cuando lo pusimos el ejemplo del 18 de octubre, ellos vienen a destapar la olla. Ellos dicen, no, aquí hay algo que se mantiene en el tiempo, ¿qué es lo que pasa acá? Entonces ya como en la cuarta generación, un conflicto que viene de 3 generaciones anteriores, se destapa. como que, claro, como que la fuerza del abuso, la fuerza, o como la emergencia como de lo traumático, de alguna forma siempre emerge de alguna forma o con algún mensaje o toma un cuerpo. Y me hace mucho sentido esto que dice Juan Pablo, porque de alguna forma es como la generación que finalmente termina como actuando la rabia de las generaciones No. anteriores. Pero O sea, pero es tiene una lógica, no es una respuesta así instintiva o aislada. O sea, esto responde ya también a un continuo que no es de ahora, sino que se viene arrastrando, como te digo yo, de generaciones. Chicos, hacemos una pausa musical
y continuamos el tema en el próximo bloque. Nos vamos con un temita, ¿cierto? Nos vamos con Los Fabulosos Cadillacs con Manuel Santillán en León. Amigas, amigos, volvemos entonces con Activamente en 103.5 Radio UCB. Estamos conversando, como siempre, con Salvador Arredondo y tenemos como invitado a Juan Pablo Narváez, que es licenciado en Psicología de la Universidad Autónoma de Madrid, psicoterapeuta transgeneracional. También trabajas tú con coaching. Hemos estado hablando un poquitito sobre lo que es la terapia transgeneracional. Tú hiciste un ejemplo que me pareció que muy relevante, ya que es tratar de entender de qué manera las generaciones previas a nosotros nos pueden marcar en el presente de una manera, digamos, a veces mucho más profunda y mucho mayor de lo que nosotros queremos o admitir o nos queremos dar cuenta. ¿Ya? A mí me gustaría a lo mejor precisar un poquito más cómo se ve una terapia transgeneracional. Acá en este programa hemos tenido invitados con quienes hemos hablado de constelaciones familiares, hemos hablado un poco, qué sé yo, de psicología transpersonal, y a lo mejor los que nos están escuchando les gustaría a lo mejor escuchar un poquitito en qué se diferencia o cuáles son las características más específicas de esta aproximación terapéutica a lo, como tú señalaste, digamos, el bloque anterior, a lo transgeneracional, ¿cierto? Versus lo intergeneracional. O sea, ¿cómo se ve una terapia? Primero, ¿quién consulta? ¿Qué tipo de personas consultan? ¿Y cómo se ve una terapia transgeneracional? Mira, principalmente el público, nosotros, yo en lo particular trabajo de adolescentes hacia arriba, adultos mayores, ¿ya? Está considerado dentro de lo que es si bien tiene un origen, una base que se utiliza bastante el psicoanálisis, no es una terapia psicoanalítica, ¿ya? Yo la considero dentro de las terapias breves. ¿Por qué breve? Vamos a hacer una fundamentación de por qué es breve. Yo trabajo generalmente en promedio hasta cuatro sesiones. ¿Pero por qué 4 sesiones? Primero, ¿cómo funciona? Yo acuerdo el contacto con una persona, llegamos al contacto al pago, a la forma al día, a la hora, etc. Y una vez que se confirma la sesión, yo te mando un correo en el cual yo hago que tú comiences a buscar información. Y antes de eso, tú tienes que definir un tema que quieres trabajar en la terapia. Es decir, que nosotros cuando ya tenemos contacto, cuando agendamos una hora, tú ya comienzas a trabajar en tu proceso. Y yo sugiero que esa información la envíen antes de la sesión. Es decir, que yo pueda leerla y pueda llegar a la sesión ya con una idea más o menos general de la persona. Y eso avanza mucho el proceso terapéutico. Segundo, las sesiones son más largas, que es una crítica que yo le hago precisamente a las sesiones, porque una sesión de 45 minutos al día de hoy yo la encuentro inconcebible. Porque tiene 10 minutos en que la persona llega, 10 minutos para despedirla, 10 minutos en que la persona se resiste a entrar en el tema, o sea que tú trabajas 10 minutos. Las sesiones mías duran entre 1 hora y 1 hora y media. Y eso permite que la persona pueda acceder al conflicto. Puede que a lo mejor el tema de conflicto a algunos les choque, pero aquí yo creo que no nos salvamos nadie. Todos tenemos experiencias de infancia, todos hemos vivido situaciones dolorosas, todos hemos vivido situaciones que nos han generado algún tipo de conflicto. Y lo importante aquí es poner en valor que la necesidad de ir a terapia. O sea, aquí hay que volver a insistir en desmitificar de que la persona no tiene que estar loca, no tiene que venir de un servicio psiquiátrico, no tiene que tener un diagnóstico clínico, una bipolaridad o antisocial para asistir a la terapia. La terapia, dentro de las temáticas que aborda terapias temáticas propias del ciclo vital. ¿Qué quiere decir eso? Todos tuvimos a lo mejor un ser querido que en un momento se murió. Pero elaboramos el duelo, ejemplo del duelo. Mira, te voy a poner un ejemplo breve y bien significativo. ¿Tú qué haces cuando la persona se muere? ¿Cierto? Se muere, si tú eres una persona mayor, tienes 48 horas o 72 horas para enterrar a la persona, ¿cierto? Tienes que hacer todos los trámites legales. Tienes que recibir a los familiares que llegan. Dime tú en qué momento tú haces el duelo. No tienes tiempo para hacer el duelo. Muchas de las personas piensan que porque la persona ya se murió, el duelo yo no lo puedo hacer. Y eso no es así. ¿Ya? Te voy a poner un ejemplo, por ejemplo, de un amigo que me dio en Alemania.
En Alemania, cuando la persona se muere, el cadáver lo pescan y lo congelan. Y tú haces como el funeral, después ponte tú 15 días. Entonces a ti, de partida, ya te da tiempo para elaborar el duelo tú, la persona que vivió el dolor. Segundo, para que vea una diferencia, o sea, la muerte es la misma, diferente el contexto, se aborda de manera distinta. Segundo, la persona, si tú conociste a la persona que falleció, tú tienes que ser invitado, es decir, si yo soy el responsable de la persona que estoy a cargo, yo te tengo que invitar a ti. No puede ir cualquier persona al funeral. A veces tú estás en el funeral y llegan amantes, llegan hijos, hermanas, te encontraste con una hermana que no sabías que existía, o sea, es entre trágico y cómico la situación. En Alemania lo que hacen, te tienen que invitar, te dicen, mira, tal día es el funeral, a tal hora, y tú vas porque fuiste invitado, no porque llegan los vecinos que nunca aparecieron. O sea, es bien surrealista, queramos o no, muchas veces, cómo se elaboran los duelos ya en Chile. Lo mismo tú hablas, si tú tienes un animal, hay gente que está muy encariñada con el animal y el animal se muere. También tienes que llevar a cabo un proceso de duelo. La relación con los padres son temáticas que están siempre presentes en la mayoría de las personas. Por ejemplo, si una persona vive una situación de abuso, ¿listo? Va y le dice a la mamá, ¿sabe qué, mamá? Mire, a mí me pasó algo con tal persona. O sea, ya tiene la herida del abuso. La mamá viene y le dice, mira, ¿sabes qué pasa? ¿Pero qué estás diciendo? Eso no puede ser, no creo. Todos sabemos que el abuso principalmente se da en un contexto familiar. La persona va, hace un intento de solución, le cuenta a la mamá y la persona dice, no, 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 yo creo que te estás equivocando. Pero ¿cómo dices esas cosas? O sea, la persona pide ayuda y más encima se le puede perfectamente generar una segunda herida, que es la herida del rechazo. Entonces, ¿qué puede ocurrir ahí? Que la persona va a sentir desvalorización, se va a sentir desvalorizada y esa sensación y ese recuerdo de esa situación la va a bloquear. Y va a decir, mira, yo no hablo más del tema porque no me fue bien, lo bloqueo, lo aíslo, no se integra en mi vida personal, pero siempre queda ahí. Siempre queda ahí. Entonces, el daño yo no se lo hago a la persona que recibió el abuso o no se lo hago a mi mamá, el daño me lo hago yo, porque yo me siento desvalorizado. Entonces, ¿qué pasa? De repente puede venir una mujer y como se siente desvalorizada, la persona quiere trabajar, quiere intentar solucionar eso a través del trabajo. Entonces quiere ser la mejor profesional, es la primera que llega, la última que se va, la que trabaja más, la que tiene que asumir más responsabilidades, mismo si no le competen. ¿Por qué? Porque es el intento de solución de experiencias que vivió antes. ¿Entiendo, no? Claro, o que han vivido Entonces, también otras generaciones, como lo explicabas tú antes. lo más probable es que si hay presencia de abuso, es muy probable que también haya abuso más arriba del árbol. Oye, pero mira, aquí surge una pregunta, o sea, cuando tú tienes un consultante y ya ha avanzado este proceso, digamos, de acompañamiento terapéutico, si llega a un evento, que es un evento que no necesariamente va a ocurrir durante la vida del consultante, sino que ocurrió, supongamos, 2 generaciones atrás. Cuando tú logras identificar como terapeuta ese evento, ¿cierto? En conjunto con el consultante, y ustedes ven de que es relevante para la situación presente, ¿cierto? ¿Cómo se aborda ese momento pasado? ¿Es un momento que se analiza, que se desglosa, se parte desde la vivencia, se parte desde un análisis más bien estructural de eso? Porque puede ser para muchas personas doloroso por un lado, pero al mismo tiempo también es difícil como de agarrar, como de captar, de así, porque es como, yo no viví esto, y sin embargo, ahora que yo poniendo un poco en los zapatos del consultante, ahora que tú me estás ayudando a ver de que puede ser muy importante, digamos, y que puede explicar mis conductas, explicar, digamos, mi forma de sentirme y todo, o sea, ¿qué hago con eso? O sea, por ahí va. O sea, el problema es cuando tú no eres consciente de eso. Claro. O sea, lo que tú tienes que hacer en terapia, ¿qué se trabaja? Principalmente el insight. ¿Y el insight qué es? Darse cuenta. Darse cuenta. Por ejemplo, si tú, por ejemplo, una persona, una mujer o un hombre, me pregunta que tiene conflicto en el trabajo. Ya, a ver, ¿qué te pasa? Háblame, por ejemplo, de tu mamá.
Mira, mi mamá la verdad que quiso estudiar, pero al final después se embarazó, realizó su estudio, pero no pudo trabajar en lo que quería. Háblame de tu abuela. Mira, mi abuela siempre quiso estudiar, pero no pudo hacerlo. Y a ver, háblame de ti. Bueno, yo soy la primera que tengo estudio y la primera que estoy trabajando de manera profesional. Pero me siento ahogada, me dice, me siento ahogada. Bueno, obviamente ahí hay una lealtad también familiar, ¿cierto? Hay un miembro que quiere poner en valor lo que no hicieron el linaje femenino pasado. Entonces puede sentir una presión que, si bien es cierto, porque ella lo que está haciendo es honrando a la madre y a la abuela, pero tiene que darse cuenta de esa situación para que no sea un peso. Entonces, una vez que la persona hace el insight, toma conciencia de que ella es la primera y que ella también quiere hacer lo que los otros no pudieron hacer, solo ahí podemos descansar y quitarnos el peso y la persona puede elegir lo que quiere hacer. Pero si no, porque aquí en salud mental hay un tema muy paradojal, que es la paradoja de la enfermedad, que por un lado, cuando nosotros tenemos un evento que nos generó dolor, ¿cierto? Lo guardamos, la información no se pierde. El tiempo en este caso no cura todo, no cura nada. ¿Ya? El tiempo no cura nada, el inconsciente no tiene noción del tiempo, para él es presente, todo es presente ahora. Entonces, nuestro organismo lo que quiere, te recuerda permanentemente que hay algo que tú tienes que solucionar. Pero por otro lado, como eso es doloroso, el mismo organismo te dice, mira, no lo veamos porque es doloroso. Mira, ¿Se déjame entiende, decirte no? algo, Juan Pablo, para reafirmar lo que estás diciendo. Fíjate que los dispositivos de terapia de reparación de abuso sexual en Chile, de los cuales yo he tenido la oportunidad de trabajar en esos dispositivos, de trabajo con jóvenes agresores sexuales también, el análisis transgeneracional es clave. De alguna Sí. forma, Nico, cuando hay una información que no está puesta en el sistema, cuando hay un abuso sexual y el abuso sexual está negado el abuso sexual adentro de la familia, el trabajo del terapeuta, ¿cacha? El trabajo del cuidador, es poner esta información a disposición del sistema, inclusive no importando si el sistema termina por destruirse, se destruye. ¿Sabes por qué? Porque la perpetración del abuso sexual está dado por lo que dice Juan Pablo, por una información que está clausurada, está cristalizada, está negada, y que si el terapeuta no pone en el campo de información, no se produce este darse cuenta y ni el cambio, ni todo lo que viene ahí. En Entonces, definitiva pasa a ser el cómplice pasivo. correcto. Por eso, cuando hay una situación de abuso, uno tiene que señalarle, la tiene que denunciar y poner en el sistema, aunque esto tenga consecuencias tremendas para el sistema, como el rompimiento, porque lo que estamos asegurando ahí es la no perpetuación de situaciones abusivas. Claro. Entonces, clave lo que está diciendo Juan Pablo, es clave. Oye, Es pero más, si, por ejemplo, pero a ver, cuando tú una persona la ves, por ejemplo, el mismo caso de abuso, que lo más probable es que haya abuso anterior, pero lo más probable, y Salva lo puede corroborar, pero vamos a otro tema, por ejemplo, la separación es un tema súper normal. Viene una persona y me pregunta que está separada. A ver, hagamos el genograma. Y la persona cuando ve que en su familia están todos separados, o sea, uno es asombroso cómo a través de solamente la elaboración del genograma la persona entiende que en su familia están todos separados. Entonces, ¿por qué esa persona no va a ser distinta? Cuando en una familia es tanta la presión, puede ser explícita o también de manera simbólica, por ejemplo, en la familia donde son todos abogados. ¿Qué pasa si el hijo quiere ser músico? Es una deshonra para la familia. Entonces, muchas veces la persona prefiere negar a ser músico y ser parte del amor de la familia a hacer su vida personal en relación a sus gustos e intereses propios. salvo que un músico considere una deshonra que tener una familia de abogados. Claro, como quiera. Cualquiera sea el caso, o sea, hay múltiples variables, pero... Chicos, nos vamos a una pausa y continuamos entonces con el tema en nuestro tercer y último bloque.
Bueno, estamos en el tercer y último bloque del programa Activamente, conversando de las terapias transgeneracionales con Juan Pablo Narváez, psicólogo formado en la Universidad Autónoma de Madrid y coach. Yo la verdad que estoy muy gratificado de esta conversación, he aprendido bastante y también quiero comunicarles a las personas que nos están escuchando que pueden visitarnos en la página www.sabiasalud.cl y en un clic poder conversar directamente para poder tomar su hora y para poder llevar a cabo una terapia tan importante en estos tiempos. Al mismo tiempo también quiero comunicarles que ya para la primera semana seguro de abril, la última de marzo, vamos a tener a disposición para todos nuestros consultantes una plataforma para poder tomar bonos y para poder hacer pagos a través de tarjetas de crédito y facilitar el acceso a la salud mental con ISAPRE, que prontamente la tendremos en el mes de abril. Así que estamos bien contentos con este aporte, con el aporte que va a realizar, digamos, FONASA también, que tenemos, digamos, nivel 3 para las atenciones y también contamos con psicólogos, psicólogas, nutricionista, kinesiólogo y el médico psiquiatra Nicolás Soto, que nos acompaña hoy día. No nos acompaña, él es parte del programa, es parte del centro y uno de los, no sé si decir instigadores, pero sí promotores, digamos, del Centro Terapéutico Sabia Salud. Dicho esto, bueno, creo que nos quedaron algunas cosas. Nico, ¿tú tenías algo que decir para seguir la conversa con Juan Pablo? Mira, yo creo que hemos hablado bastante sobre varios aspectos de esta terapia transgeneracional, pero en el entretiempo, Juan Pablo mencionó una frase que me gustaría que a lo mejor tú pudieras repetir, básicamente como resumiendo el núcleo de esta aproximación terapéutica. Bueno, el núcleo de la aproximación terapéutica viene por el principio de que tú tienes que asumir tu responsabilidad en esta vida. ¿Qué quiere decir eso? Que todos los conflictos que tú tengas y no los trabajas, eso tú los vas a heredar. O sea, eso queda en heredar, esa información queda guardada. No sabemos dónde ni cómo, pero queda guardado y tú lo vas a transmitir. Lo que no se enfrenta se hereda. Lo que no se enfrenta se hereda. ¿Por qué? Porque viene dado desde la cultura. Por ejemplo, la típica frase esa de que no quiero que mis hijos vivan lo que yo viví. O sea, lo primero es hacerte terapia tú, porque ¿qué viviste? En la frase, el trauma es... ¿Qué viviste que no quieres que tus hijos vivan? O sea, ya tienes que ver qué pasó. Segundo, el intento de solución, ¿qué es? Hacer todo lo contrario o repetir exactamente lo mismo. Es decir, que yo perpetúo el problema. Entonces, lo que parece un intento de solución en realidad no lo es. Y aquí lo que el llamado que hace uno es a asistir a terapia, no solamente como un tema de negocio, sino que por una necesidad. ¿Por qué? Porque todos estos conflictos que uno puede tener, que no los trabaja, en definitiva, ¿qué hace? Bloquea tus recursos personales. Y estamos en una sociedad, ahora en un mundo que está lleno de cambios, estamos en un momento que no sabemos esto para dónde se va a ir, y vamos a tener que ir tirando ¿de qué? De nuestros propios recursos personales. Y eso se trabaja en terapia. Y desmitificar eso de que para ir a terapia tengo que estar loco. No, aquí se trabajan temas de la vida normal. Aquí no hay que estar loco, aquí no hay que estar diagnosticado. Todos vivimos, todos me incluyo, como profesional del área de la salud, me incluyo en que hemos vivido situaciones que han sido dolorosas. Lo que no podemos hacer es tener y perpetuar esa lógica de hacerse el loco, no ver las cosas y aceptar cualquier tipo de justificación. Como por ejemplo, que no tengo dinero. O sea, puedo gastarme el dinero, el mismo monto en un asado, pero no voy a terapia. No, es que los psicólogos no sirven para nada. Esos son mecanismos de defensa. Habrá psicólogos buenos, más o menos malos, como en todo tipo de profesional. Pero hay que buscar lo que es acorde para uno. Lo que no puedo decir yo es decir, no, yo no voy porque no me sirve. Esas son resistencias. Técnicamente se llaman mecanismos de defensa. ¿Qué quiere decir? Que nuestro organismo no quiere aceptar esa situación, enfrentarla, que puede ser dolorosa. Entonces lo que hay que hacer aquí es un llamado, sobre todo en el tiempo en que está Chile, que está en una situación súper compleja, donde uno se tiene que dar el tiempo.
Uno se tiene que dar el tiempo y trabajar en uno mismo. Porque es el mayor recurso que uno tiene. Ya lo dijo el profe Mazo. Hay que trabajar los cerebros. Es el principal recurso que tiene un país. Claro, y viviendo nosotros ahora en condiciones que no son solo las de Chile, sino que son un poco las de la tardomodernidad, como se dice, ¿cierto? Esta modernidad tardía en la que hay muy poco tiempo para cultivar las propias herramientas. Están los padres por un lado trabajando, los profesores que te entregan información fragmentaria, después tú entras digamos, a los estudios técnicos o universitarios o a tu vida, digamos, de laboral, y ahí tampoco tienes esta relación que antaño se valoraba mucho más. Y yo no quiero sonar ni tradicionalista, ni, digamos, en el sentido estricto, ni nada, pero sí yo creo de que hace falta trabajarse uno más, ¿cierto? Analizar, el revisar, o sea, más que analizar, revisar la vida, ¿cierto? Un poco como lo que hacía, qué sé yo, desde Marco Aurelio, digamos, hace casi 1900 años en adelante, ¿cierto? Que es justamente revisarse, pasar revista de sí mismo, y por lo general eso se puede hacer o solo con resultados hoy día, en este mundo más complejo, quizás no tan rápido, ¿ya? O hacerlo en compañía, en este caso en compañía, por ejemplo, de un psicoterapeuta, de un psicólogo, de alguien más, con conocimientos, con capacidad de entregar herramientas. Y esta revisión transgeneracional, por lo menos a mí me impresiona como algo que se hace cargo de sí mismo, pero también se hace cargo justamente de esa herencia que no fue tratada en su momento. Porque si no, ¿en qué momento se trata? ¿Ya? Y eso creo yo que es algo bien interesante de analizar, de profundizar. Claro, nos hace falta una hermenéutica, digamos, del individuo, del sujeto, el tener a alguien con quien verlo. La gente antiguamente, qué sé yo, se iba a confesar. El psicoanálisis hace un poco eso también, ¿cierto? El tema de contarlo todo, el tema digamos, de ir virtiendo las experiencias e irlas resignificando, e irlas reelaborando, pero para eso el paso fundamental es lo que tú, Juan Pablo, estabas mencionando, o sea, hay que atreverse a decir, atreverse a contar, a confiar también. Y eso también es un problema quizás también especial en Chile, que Chile es un país, entiendo yo, o lo vivo yo, particularmente desconfiado, sobre todo por su historia reciente. Mira, Pero... cortito, si hay tanto problema de salud mental, eso quiere decir que las personas están dañadas, ¿cierto? Cuando las personas están dañadas, para poder salir de eso, tienen que preocuparse de sí mismas. Eso requiere de un autocuidado. Es decir, yo tengo que invertir tiempo y dinero en mí, pero no solamente en ocio, sino que también en un trabajo que emocionalmente me sirva. La idea de la terapia es que tú vas a salir sí o sí fortalecido de aquí. ¿Se entiende? Porque vas a poder comprender parte de tu historia que va a permitir que tus recursos florezcan. Recursos que tú tenías, pero por las diferentes situaciones que hemos vivido todos, nuestros recursos se bloquean. No es que no estén, es que están, pero están bloqueados. Nuestro mismo organismo, por el miedo, los bloquea. Y tal como dijiste tú, súmale a esto la llegada a los robots, que hay muchas tareas que van a empezar a hacer los robots. Por ende, los trabajos de obra de mano, los trabajos que tengan que ver con las características personales, van a tener que tomar otro valor. En igualdad de condiciones, porque ahora, mira, yo te hago un ejemplo. Aquí llega una persona a buscar trabajo, ya tiene 2 máster, maneja 4 idiomas, y ese es el piso. No sé cómo andamos por casa, yo ando más abajo, no tengo 4 idiomas. ¿Ya? Pero el nivel de estudio ya es increíble. Ahora, ¿qué tiene que buscar uno? Ciertas capacidades individuales que marquen la diferencia con el otro, porque la gente está muy cualificada. Yo tengo que buscar recursos personales. Y eso va a tener mucho valor de aquí en adelante. El resto lo van a hacer los robots. Pero el llamado es a potenciarse uno mismo, a creer en sí y en cuidarse. La obesidad, por ejemplo, es un claro indicador de falta de cuidado. Y está totalmente normalizado. Es una de las poblaciones más obesas que existen en el mundo. Hace poco vinieron mis papás y quedaron totalmente asombrados. Dijeron, oye, aquí no hay nadie gordo. Allá la gordura está normalizada. Y la gordura desde el transgeneracional viene con la falta de cariño, con la falta de cuidado. Porque tú no te cuidas a ti mismo. No te preocupas de verte bien, de estar físicamente, de alimentarte bien. Desde el transgeneracional, eso es lo que yo veo. Entonces, si tú estás en sobrepeso, eres obeso, bueno, ¿por qué te haces daño? Cuéntame. ¿Qué te pasó? ¿Se entiende Bueno, más o menos la visión?
Claro, y también hay un problema que es estructural y más amplio, que es con la educación en general. O sea, mucho de lo que ocurre, digamos, es porque, a propósito de la obesidad, por ejemplo, sobrepeso y la obesidad, es porque en Chile consumimos muchísimo más carbohidratos que de los que corresponde. Y eso ocurre porque el carbohidrato es más barato. El pan es más barato que estar comiendo de forma saludable una ensalada. Ahora vas y te compras un kilo de tomate, que ¿cuánto está costando? O sea, es impresionante, digamos. Pero al mismo tiempo, alternativas hay, pero para poder acceder a esas alternativas yo también necesito una instrucción mínima. Y esa instrucción mínima no la estoy recibiendo, o si la recibí, no la logro integrar lo suficiente como para mantenerla en el tiempo en mi vida y comer de forma saludable, tener costumbres saludables, etcétera. Y visto así, en algo tan mínimo a propósito de la pirámide de Maslow y que hemos mencionado muchas veces en el programa y las cosas más fundamentales. Si estamos a ese nivel, el nivel del, digamos, de autocuidado para muchas personas es como algo lujoso, como algo muy superior y lo que no quieren invertir, como tú dijiste también, Juan Pablo, se prefiere invertir en un asado y poner la misma plata que la que podría poner en un par de, digamos, de sesiones de terapia. Oye, entre paréntesis, una vez tiene relación con esto, estaba en Buenos Aires, fue a un congreso de psicoanálisis lacaniano en Buenos Aires, en el Hotel Marriott. Entonces venía el taxista, venía conmigo, si me va a dejar. Yo le cuento que voy al tema del psicoanálisis y él me dice, sí, yo me hago mi análisis periódicamente, dice. O sea, los argentinos con una cultura de hacerse análisis, de ocuparse, me impactó eso. Culturalmente está muy extendido eso en Buenos Aires, el analista, pero como algo de lo cotidiano, no como, Sí, como claro. algo inalcanzable o algo para una elite, digamos, o algo, no, está ahí en lo corriente. Y cierro paréntesis. Juan Pablo, disculpa. Bueno, yo creo que Argentina y Francia son los países que más influencia tiene el psicoanálisis, ¿eh? Claramente. Y yo creo Brasil que igual. y Brasil igual, sí. Pero y yo creo que el psicoanálisis, lo bueno que tiene, independiente de todas estas variantes que hay, es que tú te tienes que preocupar de ti mismo. Yo creo que volvemos al mismo tema, de que lo importante es, en algún momento nosotros tenemos que cuestionar nuestras creencias. Tenemos que cuestionarlas, es un trabajo que hay que hacer. Por ejemplo, yo trabajo mucho con el tema del trauma, me estoy certificando en la integración del ciclo de la vida, y tú puedes apreciar que el Salva de los 5 años no tiene nada que ver con el de los 15, no tiene nada que ver con el de los 30, y no va a tener nada que ver con el de los 50. Nada que ver. ¿Y en qué momento uno se para y va integrando todos estos aspectos que uno ha vivido? Cuando uno ha tenido situaciones dolorosas, ¿en qué momento se perdona a sí mismo? Y lo más curioso es eso, que por ejemplo, un duelo no hecho, una herida emocional no resuelta, tú puedes pasar toda tu vida con el conflicto, toda tu vida. Yo he tenido personas mayores que no han elaborado un duelo y el duelo pasó hace 40 años. Y son 40 años que la persona vivió con un dolor. Y me dijo, mira, ya no quiero seguir con este dolor. Y el organismo no te deja hasta que tú lo sanes, hasta que tú lo sanes. Entonces tenemos que tener conciencia de eso. Agradezco mucho, es muy necesario, yo creo, el canal de ustedes que dan el espacio para hablar de la salud mental, que es algo totalmente, yo te digo, sobre todo en Chile, soy chileno, vivía allá, emigré hace poco, conozco bastante la realidad y es, pero extremadamente necesario. Extremadamente necesario. Y mira, te voy a dar el último ejemplo en cuanto al transgeneracional, que viene dado con el ámbito deportivo. Si tú ves, ¿qué ocurre con Colo-Colo? Colo-Colo tuvo su último logro, los jugadores se fueron, ahora ¿qué hace Colo-Colo? Trae los jugadores que tuvo en su momento, en el pasado, los trae ahora para revivir el presente. A ver si sale campeón de nuevo con los mismos jugadores con los cuales eran. Y ha sido un desastre. La Chile hizo lo mismo. Santiago Wander, el Wanderito ahí de la quinta región donde están ustedes, ¿qué hizo? Contrató a Garcés. ¿Por qué? Porque Garcés lo sacó una vez campeón. Entonces, Notable. esto, para que vean ustedes, tomen conciencia y cuestionen sus creencias, que el transgeneracional, el pasado, está mucho, mucho más presente de lo que ustedes creen hoy, no ayer, hoy, en cómo tú te relacionas con tu entorno y contigo mismo en el presente. Claro, o sea, más que lo cíclico, como algunos lo prefieren ver, es como lo mismo.
Ni siquiera el retorno es lo mismo, es como siempre lo mismo hasta que uno decida que no sea así. Es que mira, Como, a veces las personas dicen es que tienes que vivir el presente. Eso es falso. No puedes vivir el presente. El ser humano vive a los tres tiempos a la vez. El ser humano es pasado, presente y futuro. ¿Tú por qué estás tranquilo? Porque sabes que a fin de mes vas a recibir un sueldo. Pero si no recibieras el sueldo, estarías preocupado hoy. Ahora, lo que tú hiciste antes, obviamente va a repercutir en el presente. Claro. Y tú en el presente, ¿qué haces? Planificas el futuro. El cerebro funciona para evitar la muerte. Entonces uno funciona con los tres tiempos. Ese de vivir el presente, no te preocupes, una frase bonita, cliché, para todo esto del desarrollo humano, pero uno no puede vivir permanentemente en el presente, no puede vivir permanentemente pensando a futuro, ni puede vivir pegado al pasado. Para evitar hacerse cargo. Uno es hoy la integración de esos tres tiempos. Es decir, en el transgeneracional vemos cómo nos fue en el pasado, qué vivimos, cómo estoy hoy y sobre todo, cómo yo me proyecto al futuro. Es decir, el transgeneracional es un paso atrás, pero para tomar vuelo, para tomar el impulso. Y de acuerdo a lo que yo viví, ahora diseñamos un plan de trabajo, y ahí por el lado del coaching, de cómo logramos yo, con el consultante, lograr lo que yo quiero en mi vida hacia futuro. Cuando yo tengo un propósito, yo tengo un proyecto profesional, un proyecto de vida, voy a tener toda la motivación que necesito para levantarme todos los días. Espectacular, espectacular, Juan Pablo Salva. Ha sido un programa muy, muy interesante. Es primera vez que conversamos sobre este tema, Juan Pablo, así que tú en el fondo llegaste acá para introducirnos e introducir a nuestra audiencia, digamos, en este tema, digamos, que creo yo que debería tener también más visibilización, no solamente, digamos, la salud mental en general, de la cual nosotros acá en este programa y nuestros invitados somos, considero yo, todos militantes, ¿ya? Creo que es un poco la actitud que tratamos nosotros de realzar, o sea, la militancia en la salud mental, es decir, o sea, tenemos que realmente buscar todas las plataformas posibles para poder incidir en la visibilización, en la toma de conciencia de lo importante que este tema es y, digamos, al mismo tiempo dar espacio para ir ampliando el conocimiento desde distintas perspectivas, aceptando la complejidad, y acá es básicamente lo que tú, Juan Pablo, nos estás ayudando a hacer con esta perspectiva que para muchos será novedosa, pero que sin embargo tiene que ver con cosas sumamente humanas, nuestra tridimensionalidad desde lo temporal, ¿cierto? Y nuestra capacidad ética de hacernos cargo o no, ¿cierto? Y la invitación lógicamente, a enfrentar para poder cambiar. Yo me quiero despedir. Y para no heredar. Y para no heredar, claro, para no traspasar, ¿cierto? Así que muy agradecido, Juan Pablo, un abrazo súper, súper, súper grande. Salvador, palabras al cierre. Mira, yo me voy con una idea de integración que quiero sintetizar de la siguiente forma. Creo que es súper importante en todo proceso terapéutico preguntarse por el porqué de las cosas, el origen transgeneracional, también preguntarse por el cómo eso me afecta hoy día, y para hacerme la última pregunta, el para qué, que tiene que ver con la pregunta prospectiva del futuro, hacia dónde yo me quiero movilizar, con lo que tengo, con lo que puedo tener y cambiar, y hacia dónde yo me quiero movilizar. Entonces, creo que me voy con el por qué, con el cómo y el para qué, como una perspectiva integrativa de la terapia. Estoy muy agradecido, Juan Pablo, de tu generosidad, porque tú vienes completamente igual como militante de la salud mental, a difundir una idea, a difundir salud mental, y eso tiene mucho valor, Juan Pablo, por el tono que tú utilizas, la pasión, compartimos la misma pasión, se nota, compartimos la misma pasión. Sí, claro. Y creo que todos, psicólogos, psicólogas, psiquiatras o personas de la salud, tenemos que conformar una gran liga, digamos, de salud mental. Gracias, Juan Pablo, te dejo las palabras a cierre. Bueno, muchas gracias a ustedes por permitirme estar en este espacio. Como te digo, yo soy un apasionado, me gusta lo que hago. Trato de que, primero lo he vivido, o sea, he estado como por dos grandes procesos terapéuticos, los dos terminé viajando, el primero terminé en España, ahora estoy en Francia. Si tú me preguntas, parte de mi crianza, nunca en mi vida me hubiese imaginado estar fuera del país, pero bueno, cuando uno va a terapia pasa eso, uno sabe cómo va a ir, pero no sabe en qué va a terminar, pero siempre lo importante es que va a ser para mejor, o sea, poner énfasis es que esto, primero es desmitificarlo,
Segundo, hacer un llamado a lo importante de que trabajar en uno implica no heredar aspectos negativos a los demás. Y en eso yo creo que tenemos, sobre todo ahora en Chile, que están construyendo un nuevo país, de ver qué es lo que nosotros queremos heredar también. O sea, hay que ser conscientes de eso y qué queremos dejar, o sea, cuál va a ser nuestro legado. Y para eso tenemos que partir por nosotros. Y tercero, que la terapia, desde la visión mía, es un elemento, por eso que incluye también el coaching, donde tiene que proyectar hasta el futuro. Aquí, por ejemplo, en Francia trabajamos mucho con el proyecto profesional. Porque el proyecto profesional hay veces que tú no estás motivado y la motivación no te va a llegar. Si tú no tienes un proyecto profesional, un proyecto de vida, un propósito, tu vida no, va a carecer de sentido. Te vas a levantar todos los días y todos los días van a ser iguales. En cuanto tú defines un propósito, en cuanto tú defines un proyecto profesional, tú sabes qué acciones llevar a cabo para poder conseguirlo. Y eso inmediatamente te va a generar la energía, la vitalidad para poder disfrutar del día a día, porque tú estás en función de conseguir algo que es para ti. La terapia, en este caso, es volver a ser egoísta, o sea, preocuparte de ti. Es un espacio que tú te brindas hacia ti mismo. Correcto. Muchas gracias, Juan Pablo. Bueno, y para finalizar, ¿con qué nos vamos, Nico? ¿Con qué canción nos vamos, Nico? Vámonos con un tema de viaje entonces, con una rubia en el avión. De los ladrones sueltos. Mira, y nos vemos. Se dio solo. Sí. UCB Radio presentó Activa Mente. Salud mental a tu alcance con Sabia Salud.